¿Qué tal, queridos amigos? El mundo, el mundo sigue dando sorpresas. Un solo acto de humildad, de fuerza de carácter, de sumisión a los deberes, de espiritualidad profunda, marcó un hecho histórico e insólito. Se unió el mundo para felicitar el legado del Papa Francisco y para mostrar la condolencia mundial por su partida. Un día antes de su muerte, unas horas antes de su muerte, estaba dando en el balcón de la Basílica de San Pedro la bendición Urbi et Orbi, que suele ser la que lleva además el propósito de una indulgencia plenaria, que significa que quien recibió la bendición puede asegurarse que no va a morir en pecado mortal. Esto es lo que dice la Iglesia. Pero lo que más me impactó fue el hecho de que hasta las más duras personalidades de una dictadura de izquierda, como por ejemplo Vladimir Putin, o bien Nicolás Maduro, o bien Claudia Sheinbaum, tuvieran que hablar reverenciadamente del Papa Francisco y hacer alusión a su llamado a la paz y hacer alusión a la fuerza de su espíritu que lo condujo a mantenerse firme en el último día de su vida, en las últimas horas de su vida, recibiendo, por ejemplo, al vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, quien con su mujer estuvo dialogando en la medida de lo posible. No sabemos qué fue lo que dialogaron porque el Papa apenas podía hablar. Y unas horas después se retiró al descanso y había bendecido a la comunidad cristiana católica y había recorrido todos los pasillos que le dejaron libre al papamóvil en la plaza de San Pedro y ya había recibido al vicepresidente de un gobierno, el de Trump, que se ha caracterizado precisamente por todo aquello que el Papa Francisco detestó. Por ejemplo, el maltrato a los migrantes, por ejemplo. Y luego se retiró a sus habitaciones. Él no vivía en el departamento habitual de los papas que da a la Plaza de San Pedro, sino en un departamento de Santa Marta, le llaman, dentro del Vaticano, pero no exactamente en el lugar que está frente a la Plaza de San Pedro. Y murió cuando la vida se extinguía. Él lo anunció, él sabía que estaba en las últimas y sin embargo quiso dar este ejemplo extraordinario de vitalidad y de honradez y sobre todo marcar su legado con una fuerza espiritual que en pocos seres humanos se da. A mí me sorprendió cuando hicimos la cronología del último día del Papa Francisco. Un día marcado, sí, por esa profunda devoción del Papa. Ya sabíamos que estaba muy grave. Ya sabíamos que no estaba recuperado, aunque hubiese dejado el Hospital Gemelli, en donde le atendieron durante casi un mes. Pero lo que no sabíamos es que iba a despertar en el mundo la flama de la libertad y la flama de la unidad. Se condolieron lo mismo Vladimir Putin que Zelensky, el presidente de Ucrania, que se felicitó él por el hecho de haber gozado del apoyo del Papa.
del Papa que no quería la guerra. Bueno, y hasta el primer ministro de Israel también estuvo presente en esta larga lista de mandatarios que enviaron sus condolencias al Vaticano. Y que incluso en los Estados Unidos se decretó un día de duelo nacional con la bandera a media asta. En México también se produjo el fenómeno y nuestra bandera estuvo a media asta, aunque no se decretara ningún día de luto por la muerte de Francisco, que tan entrañablemente visitó la Basílica de Guadalupe y frente a la imagen de la tilma de San Diego, oró profundamente tanto que tuvieron que recordarle que tenía todavía una agenda por llenar porque no quería retirarse del santuario. Esta lección de vida, esta lección que es un legado que será permanente, nos demuestra hasta dónde puede llegar el carácter del ser humano para cumplir con su misión, con su deber. ¡Ay, qué diferencia con tantos pusilánimes que no se atreven a salir a dar la cara para acabar con los malos gobiernos! ¡Ay, qué diferencia con todos aquellos que se escudan en una supuesta cultura y no hacen más que tratar de cambiar el rumbo de la historia a base de guerras y a base de tortuosidades! ¡Ay, qué diferencia con aquellos mandatarios que lo único que saben es guerrear, que lo único que saben es radicalizar a la sociedad, que lo único que saben es clavarle un puñal cada día a esto que llamamos planeta Tierra? ¡Qué diferencia tan profunda! Y en este legado del Papa Francisco pudiéramos entrar todos, toda la humanidad. Él le abrió la puerta a todos los seres humanos. Dijo que él no estaría capaz de expulsar a nadie de la iglesia, aunque fuera firme en sus decisiones para evitar cismas oprobiosos. ¿Y cómo salieron las ratas de sus respectivos agujeros para querer morderlo ya muerto el Papa como si fuera simple carroña y no lo era? ¿Cómo me dolió escuchar a algunos sacerdotes, obispos, cardenales, que casi se regocijaban por la muerte del Papa porque estaba yendo más allá de lo que pretendían que podía ir? Es decir, se estaba pasando de la raya porque estaba también defendiendo los derechos de las mujeres y posiblemente buscaba también la igualdad de las mujeres en la iglesia. Las mujeres suelen ser más devotas que los hombres en lo general y sin embargo no pueden ser ministras de culto. Pues ya es hora de romper esa barrera. Y respecto a los matrimonios homosexuales, que no pueden llamarse matrimonios, pero que sí pueden legalizarse de una manera distinta. Como lo dijo el Papa, todos caben en la iglesia. Una niña le preguntó, una jovencita, si cabían en la iglesia los binarios, si cabían en la iglesia las comunidades trans. Y el Papa les contestó que en la iglesia de Dios cabían todos, porque Dios sigue siendo el Padre de todos estos y que no sería capaz Él de juzgarlos en vida ni en muerte. ¿Cómo nos adelantamos muchas veces a juzgar sin el menor razonamiento, sin tener conocimientos del caso, sin
encontrar una línea histórica que permita entender cuál ha sido la razón por la cual fueron marginados todos estos grupos de una iglesia atascada en el pasado que intentó y casi logra desatascar el gran Papa Francisco, que en paz descanse. No me van a callar, nunca. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.